¿Qué viene en el caso de las interceptaciones que salpican al expresidente Álvaro Uribe? Empezamos con el tema clave y vamos a darle seguimiento a una de las noticias que más polémica ha causado desde el fin de semana, cuando se revelaron, y así lo hizo El Tiempo, el contenido de las interceptaciones legales que hizo la Corte Suprema de Justicia en un caso que tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos que habría en ese momento, se decía, había estado haciendo el senador Iván Cepeda. Eso tiene que ver con una denuncia que hizo el expresidente Álvaro Uribe en contra de este senador porque consideraba que estaba supuestamente manipulando testigos para que lo acusaran de temas relacionados con paramilitarismo. Finalmente la Corte archiva la investigación, no encuentra pruebas en este sentido, pero en el marco de esa investigación ordena investigar a varias personas y entre ellas al expresidente Uribe, porque se grabó una serie de conversaciones en las que se intenta indagar ahora si hubo manipulación de testigos en ese sentido, pero ahora contra el senador Cepeda. Estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Milena Zarralde, especialista del tema en la misma sección. John, ¿qué más podemos hablar del contexto de esta noticia? ¿Cuáles son las causas de esta noticia? Andrés, esta es una situación bastante compleja, bastante enredada, como suelen ser todos los problemas judiciales en Colombia. Lo que ocurrió es que en el 2012, Cepeda, que es un senador del Polo Democrático, empezó a visitar cárceles del país. En ese momento había una crisis carcelaria, y lo que él dice es que algunos paramilitares se le acercaron y le dijeron que tenían información de supuestos vínculos de la familia del expresidente Álvaro Uribe, concretamente de él y de su hermano Santiago, con grupos paramilitares. Desde ese momento él anexa dos grandes declaraciones de un señor Sierra, que fue jefe del bloque Cacique Pipintá, y de otra persona que es hijo de un empleado del expresidente Uribe y de la familia del expresidente Uribe en la hacienda Guacharacas, y ellos aseguraban que en ese sitio, en la década de los 90, llegaban grupos paramilitares. Después de esto, el expresidente Uribe, y luego senador de la República, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, entrega testimonios de dos paramilitares que aseguran que Cepeda les ofreció plata a sus familias, la posibilidad de viajar fuera del país, protección y otras prebendas, a cambio de que alimentaran y ayudaran las denuncias supuestas de los primeros dos paramilitares que hablaron contra Uribe. Lo que la Corte investiga después de todo esto es que no ocurrió tal cosa, dice la Corte Suprema. Hace algunas interceptaciones y en ellas sorprende. Dice además, permítame, lo interrumpo, John, que lo que estaba haciendo Cepeda en la cárcel era algo correspondiente a su labor como senador, de conocer lo que estaba sucediendo en el interior de las cárceles, pero que no estaba ni mucho menos haciendo un complot. Eso es lo que dice la Corte. Eso es lo que dice la Corte. También hay que decir, en aras de la verdad, que el contexto es que entre el senador Cepeda y el senador Uribe existe una viejísima diferencia personal, sí, que incluso ha trascendido los términos de los buenos modos. Pero pues lo que dice la Corte es que la labor de Cepeda no fue una labor ilegal en tanto y en cuanto no ofreció ninguna prebenda para que alguien difamara al presidente Uribe y más que difamara lo acusara de nexos con paramilitares. Hacen la investigación y en una investigación que se cierra con una preclusión a favor de Cepeda, pero que esta es una decisión tal vez muy sencilla, no lo vamos a investigar, pero resulta que tiene 200 y pico de páginas. La Corte hace una investigación muy profunda y encuentra, con varias interceptaciones, seguimientos realizados por el CTI, que algunas de las personas señaladas por estos paramilitares y que son cercanas al expresidente Uribe, intimidaron a algunos testigos, dice la Corte. Hay grabaciones al respecto y además dice que intentaron torcer las declaraciones de esos testigos para a la vez conseguir que al senador Cepeda lo investigaran y lo condenaran. Por eso es que ahora el expresidente Uribe puede ser investigado, sí, por orden de la misma Corte. Ese es el contexto. Hay que aclarar otra cosa, y es que las interceptaciones son en contra de esas personas y no cuando ellas, exactamente, y cuando ellas hablan con el expresidente Uribe es que él termina mencionado y por lo tanto también termina un poco en este proceso en el que tendrá que dar algunas explicaciones. Claro. Milena, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Qué va a pasar con este caso? Bueno, Andrés, en este caso lo que ha dicho el abogado Jaime Granados, que es abogado de Uribe, es que va a interponer un recurso de reposición, así se le llama este recurso, con el fin de que la Corte Suprema vuelva a hacer una segunda revisión de esta decisión, pues con la que ha decidido no investigar a Iván Cepeda y por el contrario investigar al senador y expresidente Uribe. ¿Qué pasa en este recurso de reposición? Varias cosas. Lo resuelven los mismos magistrados que ya decidieron en esta ocasión, los mismos tres magistrados, José Luis Barceló, el magistrado Hernández y también Castro, que pues fueron los que tomaron esta decisión. Eso quiere decir que si son los mismos tres, va a seguir adelante la investigación. Sería muy extraño que ellos no
le dieran paso a seguir la investigación después de que ellos ya tomaron esta primera determinación. Claro, digamos que uno podría pensar que si ya ellos pues tomaron esta primera decisión, en una segunda revisión podrían concluir que pues en efecto van a continuar la investigación. Ya lo que pasa con eso, Andrés, es que una vez ellos resuelvan este recurso de reposición que nos dicen fuentes de la Corte, tendría que ser algo muy rápido, ellos no se toman mucho tiempo en resolver. ¿Cuánto tiempo? Nos dicen más o menos que el término son unos 5 días, pues sin embargo todo puede pasar, pero la Corte generalmente resuelve los recursos de reposición de manera pronta. Y bueno, digamos, resolver este recurso también es clave por algo pues que ya les vamos a indicar, pero un poco lo que pasaría es que una vez ya ellos resuelvan ese recurso de reposición, todas las compulsas de copias que la Corte hace en estos casos contra Uribe, contra Santiago Uribe, contra Luis Alfredo Ramos, entrarían ya en vigencia y ahí sí que va a pasar. La Corte va a abrir, si llega a resolver ese recurso de reposición y decide continuar la investigación, va a abrir un expediente nuevo contra Uribe por el proceso de la presunta manipulación para los testigos, y ese proceso, según nos dicen también fuentes de la Corte, lo va a llevar el magistrado Barceló, porque es quien ya ha tenido conocimiento de todo el caso, que es también pues algo muy importante para darlo a conocer. Y ya en los otros casos, porque la Corte ya viene investigando a Álvaro Uribe por supuestos nexos con paramilitares, que es un proceso pues que según ellos desde el 2014 no han tenido ninguna movida y que estaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo, a ese expediente se anexarían también las grabaciones y los nuevos testimonios que se recolectaron en este expediente, así como también en el caso de Luis Alfredo Ramos, donde ya existe un proceso. Es un poco lo que sigue en este caso. John, pero entonces, si se da un poco ese escenario, ¿cuánto tiempo pasaría para que nosotros viéramos algún tipo de avance en este proceso? No, pero fíjese que ahí hay un elemento nuevo. Milena lo planteaba así, que hay algo más que va a pasar, y es que en la Corte Suprema de Justicia se crearon 2 nuevas salas. Esas salas tienen que estar creadas muy pronto, y esta sala penal, que es la que tomó esta decisión, apenas entra en vigencia, porque ya hay nuevos magistrados, el acto legislativo que creó la segunda instancia, pierden toda investigación. O sea que este caso de Uribe, en caso de que la Corte decida sacarlo adelante, lo van a llevar adelante 3 magistrados de una sala de instrucción. Una sala nueva. Y una sala nueva, porque la Corte está buscando 9 magistrados, ya empezó el proceso, y no van a ser estos mismos magistrados finalmente los que lo lleven, a pesar de que la Corte tome decisiones mientras tanto. Pero este caso lo más seguro es que no va a estar en manos de las mismas personas. Dependería de la velocidad de la situación, pero en todo caso en algún momento la velocidad va a ser que... lenta, porque estamos en un proceso de transición de la Corte entrando en una nueva estructura. Claro, y en algún momento igual así ellos empezaran a llevarlo por ahora, van a tener que enviárselo a esta nueva sala cuando ya esté operando. Hablemos de otro escenario también, obviamente respetando el debido proceso, pero si se llegara a avanzar en el caso, y ¿cuál es el tipo de sanciones a las que se expondría el expresidente Uribe en ese escenario, John? Pues vea que el escenario de la cárcel que ha sido esbozado por algunos de los miembros del Centro Democrático, la verdad es bastante remoto incluso en estos casos. Pero lo que sí puede ser complejo para el expresidente Uribe por primera vez es que está ante la posibilidad de una condena penal. ¿Por qué? Porque quienes lo están de alguna manera señalando no son paramilitares, no son testigos de dudosa ortografía, sino que son magistrados de la Corte Suprema que llevaron a cabo una investigación judicial y técnica. ¿Qué pasaría en este caso? Si eventualmente lo investigan y si eventualmente lo condenan, sería un caso de un delito común, y en el delito común, según la legislación colombiana, no existen derechos políticos. El expresidente Uribe, si es condenado por la Corte Suprema y si esa condena llega a ser revalidada por la segunda instancia, que seguramente va a estar vigente cuando ocurra, si ocurre, pues va a quedar muerto políticamente para la elección popular en Colombia, lo cual implica, por supuesto, que llega a perder toda la influencia política enorme que tiene. Muy bien, John, Milena, muchas gracias. Gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído tenemos este titular: exfiscal pide captura internacional de Maduro a Tribunal Supremo. Estamos hablando de la decisión que tomó la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, quien está viviendo en Colombia, que está viviendo exiliada en Colombia, y que toma, haciendo alusión a una norma que existe en la legislación venezolana, la potestad de pedir que los magistrados ordenen la captura del presidente de Venezuela. Estamos en este momento con María del Mar Quintana, especialista del tema en la sección internacional del Tiempo, y con Eduard Soto, jefe de esa sección. María del Mar, ¿cuál es el contexto adicional de esta noticia? Sí, Andrés, pues a grandes rasgos la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió una orden de captura internacional a la Interpol contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Esto por qué? Porque ella alega que según se constató y según obtuvieron testimonios, la campaña del presidente Hugo Chávez en ese entonces, en el año 2012, la pagó la multinacional Odebrecht, que ya sabemos cuáles han sido los vínculos